Continuamos con más de la Crónica de Calabozo por Máxima TV. Amigos, continuando con nuestro programa La Crónica de Calabozo, vamos a abordar ahora el tema central que hemos elegido para ustedes el día de hoy. Es el referido al casco histórico de Calabozo. Mucha gente me pregunta en la calle que cómo se le debería decir, si casco histórico o casco colonial. Pues hay muchas maneras de decirlo y todas son relativamente válidas, porque la denominación casco histórico es la que se utiliza en forma general en todas partes, todos los países de habla hispana. Se menciona los cascos históricos de las ciudades, que los tengan y que los preserven, ¿verdad? Decirle casco colonial, en el caso nuestro de Calabozo, yo creo, es mi opinión, que es la manera más incorrecta de decirle, porque no todo el casco histórico viene de la época colonial, ni tiene construcciones coloniales. De modo que decirle casco colonial restringe mucho, o sea, no daría, digamos, la amplitud que se requiere para abarcar todo ese espacio tan importante con que nosotros contamos aquí. De modo que la denominación de casco histórico sería la más adecuada a mi modo de ver. Ahora, hay una denominación oficial que es otra, porque podemos comenzar con lo siguiente. En el año de 1979, específicamente el 22 de marzo de ese año, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación emitió una resolución según la cual quedó establecido, declarado y delimitado un sector de Calabozo que se denominó oficialmente mediante ese instrumento jurídico esa área. Se le llamó entonces zona de valor histórico. Quiere decir que esa es su denominación oficial. Pero decirle casco histórico no es para nada incorrecto, porque así se estila en todas partes, ¿verdad? Vamos a llamar la atención acerca de lo siguiente. Nosotros aquí en Calabozo siempre hemos hablado de ese sector histórico de Calabozo como del casco histórico más grande de Venezuela. ¿Es verdad eso? Es el casco histórico más grande de Venezuela. Es más, en algunos lugares se ha escrito que es el más grande de Latinoamérica. Eso es una cosa totalmente absurda, porque en el ámbito de la América Latina o la América hispana o la América Iberoamérica o Indoamérica o como le queramos decir, existen ciudades que tienen un casco histórico muchísimo más grande que el nuestro. Mire, abundan los ejemplos. La propia Bogotá, La Habana Vieja, el Viejo San Juan, Santo Domingo, Quito, Lima, y por decir solamente unas pocas ciudades, pero muchísimas ciudades tienen un casco histórico más grande que el nuestro. Ahora, ¿es el de Calabozo el más grande de Venezuela? Bueno, eso lo decimos nosotros siempre. No tenemos una certificación que lo asegure. Por tal motivo, hemos acudido desde la oficina del cronista de Calabozo por escrito ante el Instituto de Patrimonio Cultural a fin de que sea ese ente que es el encargado de precisamente de hacer esas declaratorias para que nos certifique a nosotros si oficialmente nuestro casco histórico es el más grande de Venezuela o es otro, pues. Verbalmente, la funcionaria que ejerce la presidencia del Instituto de Patrimonio Cultural, que es la antropólogo Dinora Cruz, nos ha
confirmado que nuestro casco histórico es el más extenso de Venezuela, pero que ella va a elaborar por escrito esa certificación. En estos momentos nos encontramos a la espera de ese documento. Cuando lo tengamos en la mano, vamos nosotros a pregonar a los cuatro vientos, ya con mayor respaldo, que sí, nuestro casco histórico de Calabozo es el más extenso de Venezuela. Abarca aproximadamente unas 27 hectáreas. Y déjenme decirles algo, cuando se delimitó esa zona de valor histórico, quien lo hizo en ese momento dejó por fuera algunas áreas que son del casco histórico. Es decir, que nos correspondería ahora tratar de modificar esa delimitación para hacerlo incluso más grande todavía. Pero aquí surge otro elemento que debemos tomar en cuenta, y es uno muy preocupante, y es el deterioro que a lo largo de todos los años ha experimentado, digamos, el conjunto de edificaciones que conforman ese valor, digamos, esa ventaja comparativa que tenemos los calaboceños, contar con ese casco histórico tan grande, ¿no es cierto? Pero también es bueno resaltar que ha sido preocupación y ocupación de muchas gentes tratar de salvar esa zona de la ruina que constantemente lo ha amenazado, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que, por ejemplo, en tiempos tan remotos como el 24 de abril del año de 1974, el Consejo Municipal presentó un anteproyecto de ordenanza de preservación del casco colonial, como se decía en aquella época, del casco colonial de Calabozo, y proponía el nombramiento de una comisión para que delimitara toda esa zona del casco histórico, ¿verdad? Eso, a pesar de que se aprobó y de que tuvo una segunda aprobación, o sea, una segunda discusión para aprobarlo en el Consejo Municipal, eso no se llevó a cabo. Es decir, no se elaboró la ordenanza ni se nombró la comisión en esa oportunidad. Fíjense, hemos dicho en otros programas que así suelen ocurrir las cosas en Calabozo. Se anuncian, pero no terminan haciéndose, ¿verdad? Bueno, pasó más de un año y el 18 de septiembre de 1975, el propio Consejo Municipal procedió al nombramiento de esa comisión delimitadora del casco histórico de Calabozo. Ese quedó conformado, esa comisión, decían ellos, por 5 miembros, más el presidente del consejo y otro concejal más que se pudiera elegir en el seno de la Cámara Municipal. En ese entonces, esa comisión para delimitar el casco histórico de Calabozo, estamos hablando del 18 de septiembre de 1975, quedó conformado de la siguiente manera: por el doctor Fermín Bañeras, por la señora Abelarda Viso de Venturini, por la señora Mercedes Ducharne de Ascanio, por el doctor Rubén Páez Díaz y por la doctora Micaela Silva de Parra. Ellos hicieron un trabajo, me consta, porque he conversado con el doctor Rubén Páez, quien por cierto lo tuvimos aquí de invitado en un programa anterior. Bueno, en conversaciones sostenidas con él, me confirmó que esa comisión efectivamente se conformó esa vez, en 1975, hace más de 50 años, y que esa comisión trabajó, pero que no llegó a conclusiones porque le faltó conocimientos técnicos, es decir, se requería saber el origen, la antigüedad y el valor histórico de las edificaciones, ¿verdad? Por lo tanto, ese trabajo, aunque se hizo, no logró los frutos que era esperable, pues. Bueno, más adelante, pues ya pasados los años, digamos casi 2 años después, el 13 de mayo de 1977,
mediante un oficio que envió un señor llamado Juan José Escalona, que era funcionario del Ministerio de Desarrollo Urbano para la época. Se presentó un proyecto de reglamentación del área de conservación histórica de Calabozo. En esa oportunidad, ¿verdad? Ese proyecto, igualmente como ocurrió siempre, no se, a pesar de que se le dieron las 3 discusiones, es decir, se le dio la primera discusión en ese momento, se le dio la discusión después, no se aprobó ninguna ordenanza. Hubo que esperar hasta varios años después, ¿verdad? 1988, específicamente el 8 de diciembre de 1988, para que el Consejo Municipal sancionara una ordenanza llamada Ordenanza de Zonificación y Conservación del Casco Histórico. Y es bueno resaltar que eso lo hizo a través de un anteproyecto que presentó el Ministerio de Desarrollo Urbano, el famoso para aquel entonces MINDUR. Entonces quedó sancionada esa ordenanza. Fíjense que fue en el año de 1988, prácticamente 9 años después de la resolución de la Junta Nacional que mencionamos al principio, Junta Nacional Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, que sancionó, como lo dijimos, la resolución mediante el cual quedó declarada la zona de valor histórico de Calabozo, ¿verdad? Pero no conforme con eso, fíjense ustedes que es algo muy importante de destacar. En el año de 1980, específicamente el 2 de octubre de 1980, reunidos en la Cámara de Comercio de Calabozo, varias personas, entre ellos, por ejemplo, el presidente para entonces de la Cámara de Comercio, que era el señor Álvaro Hernández León, y otras muchas personalidades de Calabozo, viendo el deterioro que experimentaba la zona de valor histórico de Calabozo, y además de eso, un conflicto que había entre, digamos, la reglamentación de conservación de esas edificaciones y las agresiones que se les hacía desde el comercio, porque como ahí coincide con la zona comercial de Calabozo, muchas de esas edificaciones eran modificadas para convertirlas en locales comerciales. Por ejemplo, los ventanales coloniales eran demolidos para construirles unas puertas y con cerraduras de lo que se llama Santa María. Eso deformaba muy, digamos, grotescamente todas las edificaciones de la zona de valor histórico. Bueno, la Cámara de Comercio de 1980, liderada por el señor Álvaro Hernández León, preocupada por ese conflicto, entonces solicitó al Consejo Municipal que se nombrara una comisión para que pudiera elaborar una reglamentación del uso para la refacción y la remodelación de edificaciones del casco histórico de Calabozo. Esa comisión se nombró y estuvo formada por el doctor Antonio Stephen, que también más adelante iba a ser presidente de la Cámara de Comercio de Calabozo, por el señor Álvaro Hernández León, que era presidente de la Cámara de Comercio, tal como lo dijimos, también por el señor, que fue concejal en su tiempo, Julio Elías Rodríguez Montenegro, por el profesor José Antonio Medina, que fue presidente del Consejo Municipal también, y por el señor Alfonso Rodríguez también, que era un constructor señor fallecido ya, que era constructor para la época en Calabozo. Entonces, queremos resaltar aquí en este programa esa iniciativa que vino de un ente privado como fue la Cámara de Comercio de Calabozo. Bueno, ya en los años 90, el cronista de Calabozo para aquel entonces, que era el doctor
José Antonio Silva Agudelo, organizó, o mejor dicho, convocó a una cantidad de calaboceños y organizó una asociación civil para rescate y conservación del casco histórico de Calabozo. Todas esas fueron iniciativas muy importantes que se reunieron, trataron el caso, pero que a la larga, como ha ocurrido siempre, pues no ha dado los frutos que nosotros hemos querido. El año pasado, en el año 2025, viendo pues que el anterior alcalde Donald Donaire hizo un esfuerzo, digamos, de rescate que consistió en pintar las fachadas de las casas, ¿verdad? Pero que como siempre, pues hizo falta un empuje mayor para, digamos, hacerle un tratamiento a las construcciones para evitar su ruina. El año pasado, en el año 2025, le estaba diciendo que aconteció el derrumbe del techo de una de las capillas de la Catedral de Calabozo. Es una edificación del siglo XVIII. Entonces, a través de los funcionarios del Instituto de Patrimonio Cultural, de la oficina del cronista de la ciudad y desde otros entes como la alcaldía, como la gobernación del estado Guárico que se involucraron, pues eso se recuperó o se ha estado recuperando y se ha enviado varios informes, no uno, sino varios informes acerca del estado de las edificaciones que conforman la zona de valor histórico de Calabozo al Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, en el mes de julio de 2025, la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, que la mencionamos antes, la antropóloga Dinora Cruz, respondió al municipio de Calabozo a través de sendas cartas enviadas a la oficina del cronista. Entre otras cosas, decía que es responsabilidad del municipio el rescate del casco histórico de Calabozo, pero que el Instituto de Patrimonio Cultural está dispuesto a acompañar cualquier proyecto de rescate de esta zona de valor histórico de Calabozo. Actualmente estamos trabajando desde la oficina del cronista y con la alcaldía y el consejo municipal a fin de iniciar el proceso de elaboración de esos proyectos que pudieran dar y ojalá den, y queremos que den el resultado de que se comience a rescatar definitivamente el casco histórico de Calabozo, el casco histórico más extenso que tiene Venezuela y que es una de las ventajas comparativas que tiene Calabozo. Ojalá y toda la ciudadanía tome conciencia de la importancia que tiene este tema y todos podamos colaborar con que todos estos proyectos lleguen de una vez por todas y ahora sí a un feliz término. Bueno, y también damos término a este segmento del programa. Vamos a un corte comercial y venimos después con la anunciada entrevista al ingeniero Argenis Rojas, nuestro amigo el Pollo Rojas. Vamos y venimos. Ya regresamos con más de la Crónica de Calabozo por Máxima TV.